Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy voy a hacer una eh, remembranza al trabajo que estamos realizando en el curso de Lógica y Funciones, ¿no? Desde la primera parte vamos a ir analizando nuestras situaciones para llegar al tema que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Sabemos ya lo que significa lógica, ¿no? La lógica viene a ser, como indica, la ciencia que se ocupa primordialmente de estudiar el pensamiento, ¿no? ¿Ya? Y esta lógica, al estudiar el pensamiento, va a llegar a encontrar o a conseguir lo que es la verdad, ¿no? Entonces, en el esquema tenemos aquí que dice que la lógica como ciencia utiliza el pensamiento para llegar a una verdad, ¿no? Entonces, según Aristóteles, quien es considerado como el padre de la lógica, determina en su libro El Órgano que para poder llegar a hacer uso de ese razonamiento lógico es importante trabajarlo con proposiciones, ¿no? ¿Y qué viene a ser una proposición? Primero debemos de saber sus enunciados principales, ¿no? O las definiciones principales, perdón, ¿no? En este caso hablamos de enunciado, que es una frase o oración que se emite o que emitimos, ¿no? Por nuestro lenguaje, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de enunciados que vienen a ser, por ejemplo, expresiones imperativas, exclamativas, interrogativas, o en otros casos pueden ser aquellas que sean verdaderas o falsas, ¿no? Muy bien, ¿qué es una proposición? La proposición viene a ser aquel enunciado que se le asigna un valor de verdad, ¿no? Que puede ser verdadero o falso, pero no ambas, ¿no? Es decir, la proposición tiene la característica de, aquel enunciado que tiene la característica de ser verdadero o falso, pero no ambas, ¿no? Ahí tenemos ejemplos que determinan acerca de la proposición. Un enunciado abierto, aquellas oraciones que contienen variables sin especificar, ¿no? O sea, cuando hay una incógnita, ¿no? ¿No? Y no tienen la propiedad de ser verdadero o falso, ¿no? Como por ejemplo tenemos aquí, ¿no? X más 3 igual a 8, X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 9, Z más 4 es mayor que 8, ¿no? Y decimos, ¿no? Ella es farmacéutica, él es enfermero, ¿no? Entonces, son enunciados abiertos, ¿no? Y nos indica aquí lo siguiente, que la palabra él, ellas, en los enunciados abiertos, cuando se usan ese tipo de expresiones, cuando trabajamos con variables algebraicas, se le determina como función proposicional, ¿no? ¿No? Entonces, cuando yo le doy un valor específico a esa función proposicional, ya se puede convertir en una proposición, lo cual determina o recibe el nombre de cuasi proposición, ¿cierto? Que vamos a tener en cuenta, ¿ya? ¿Cómo se denota? Con letras minúsculas a partir de la letra P, o sea, P, Q, R son las simbolizaciones que van a tener las proposiciones, ¿no? Existen dos tipos de proposiciones, las simples y las compuestas. Las simples son llamadas atómicas o elementales, que solamente tienen un sujeto y un predicado, no hay ningún conectivo de por medio, así como vemos en el ejemplo. Y una proposición compuesta es la molecular o coligativa, ¿no? Estas sí llevan conectivos lógicos porque están enlazadas por más de dos proposiciones simples, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos, ¿no? Melissa estudia contabilidad y Katy estudia enfermería. Si Alberto estudia, entonces llegará a triunfar, ¿no? 9 es mayor que 3, además 3 es mayor que 2, ¿cierto? La palabra además, entonces, y, sin embargo, aunque, sí, solo sí, o son los conectivos lógicos que vamos a determinar. Recuerdan que también trabajamos esto, los conectivos lógicos, ¿cierto? En los conectivos lógicos hemos determinado su simbología para la I, ¿no? Para la disyunción o llamado O, la disyunción exclusiva, la condicional y la bicondicional. Y también la negación, ¿cierto? ¿Bien? Se representa mediante el esquema P y Q para la conjunción, que significa P y Q. La disyunción es P o Q, la disyunción exclusiva es o P o Q, y la condicional es P entonces Q. La bicondicional es sí, solo sí, P, sí, solo sí, Q. La negación es no P. Una negación alterna es no P o no Q. Y una negación conjunta es ni P ni Q. ¿Ya? La negación alterna es como si estuviéramos negando en una disyunción.
y la negación conjunta en la conjunción, ¿ya? ¿Cómo se representan los esquemas moleculares? Miren, este es un esquema molecular. ¿Cuántas proposiciones tiene mi esquema molecular aquí? ¿Cómo identifico las proposiciones? Debo tener en cuenta que es P, Q, R, S. Son 4 proposiciones. ¿Cuántos conectivos lógicos tengo? Tengo uno, que es de la flechita en doble sentido, que se le llama bicondicional, la y el entonces. Son 3 proposiciones. ¿Y de qué me sirve saber esta definición? Para poder trabajar mis tablas de verdad. Con una sola proposición tengo 2 a la n, que vendría a ser 2 a la 1, que es igual a 2 valores. 2 valores de combinación. Cuando tengo 2 proposiciones se convierten en 4 valores, porque sería 2 al cuadrado, sería 4. Y cuando tengo 3 proposiciones se convierte en 8, ¿no? Perdón, aquí hay un error, ¿no? Sería 2 al cubo es igual a 8, ¿ya? Hay que corregir ahí, porque ya es más grande, ¿no? Y se determina así, ¿no? 2 verdaderos, 2 falsos para P, un verdadero, un falso y un falso para Q, ¿cierto? Y cuando son de 3, la mitad para cada uno, ¿no? La mitad de verdaderos, la mitad de falsos para P, la mitad de verdaderos para P, para Q, y de falsos también, ¿no? Y para R, alternos, un verdadero, un falso, ¿no? Que vamos a tener. La formalización ya es, trabajamos la conjunción, ¿no es cierto? Que también definimos, ¿no? Va a ser verdadera cuando sus 2 proposiciones sean verdaderas. La disyunción es falso cuando sus 2 proposiciones sean falsas. La condicional dice si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, su conclusión me va a resultar falso. La bicondicional o la disyunción fuerte, si ambos son iguales, miren, si ambos son iguales, su conclusión es falso, es falso. La negación, si yo niego a P, si yo niego una verdad, se convierte en una falsedad. Si yo niego una falsedad, se convierte en una verdad. Y la bicondicional, si son iguales, representa verdadero, ¿cierto? Que vamos a tener ahí. Esa es mi tabla de los aspectos lógicos. Estos ejercicios ya los hemos trabajado, ya los hemos desarrollado, la bicondicional, la construcción de tabla, hay que seguir los pasos, ¿cierto? Yo, ¿qué tengo que hacer con mi manual? Tengo que revisar cada punto y ir analizando cada ejercicio que tengo, porque hay ejercicios resueltos aquí, ¿no? Esta actividad también la tenían que haber resuelto y lo tienen que haber presentado, ¿no es cierto? La expresión. Cómo se trabajan las proposiciones equivalentes vendría a ser una forma de representar, ¿no? La tautología, contradicción y contingencia. Tautología es cuando todos sus valores son verdaderos. La contradicción es cuando todos sus valores sean falsos. Y la contingencia es cuando sean de ambos, ¿no? Que vamos a tener ahí. Y aquí tenemos aplicando lo que son las leyes lógicas, ¿no? Estas leyes lógicas es la que ustedes me van a investigar, ¿no? La tarea del día de hoy, del trabajo del día de hoy, consiste en investigar las leyes del álgebra proposicional, ¿no? Y estas actividades también las vamos a trabajar, pero en el caso del día de hoy me van a investigar las leyes del álgebra proposicional. Aquí están las leyes del álgebra proposicional. Lo había dejado por acá atrás. Entonces ya no sería eso, ¿ya? Porque esto es lo mismo, no me van a copiar lo mismo, ¿ya? Pero sí me van a trabajar lo siguiente, ¿no? ¿Ya? Como todavía estamos en funciones a las tablas y ya debemos terminar este capítulo, ¿ya? La construcción de las tablas lógicas, las leyes del álgebra, ¿ya? Lo que sí me van a analizar y esquematizar es este punto de acá, ¿ya? Este es el trabajo del día de hoy. Cuantificadores, ¿ya? Voy a ver cuantificadores, ¿ya? Y voy a trabajar los circuitos lógicos, ¿ya? El trabajo del día de hoy es que me tienen que formular un esquema de los circuitos lógicos, ¿ya? Y otro esquema de cuantificadores, ¿ya? O un resumen, ¿ya? Un resumen mejor, un resumen de lo que ustedes entiendan y con 2 ejemplos diferentes a lo que tienen ahí. Un resumen con 2 ejemplos diferentes, ¿ya, chicas? Entonces, los dejo para que trabajen su actividad del día de hoy.